Estación del Paso. 1. Llevaba todo el día tatareando para sí una canción infantil, una de esas exasperantes melodías que se niegan a desaparecer, que se yerguen ante el ábside de la mente consciente y le hacen muecas burlonas al ser racional que allí reside. La letra decía: The rain in Spain falls, mailing of the plain. There is joy and also pain. But the rain in Spain falls mainly on the plain. Pretty, plain, loony shame. The ways of the world all will change, until the ways remain the same. But if you're mad or lonely shame, the rain in Spain falls mainly on the plain. The world is love, butterfly that changes, and the planets in Spain fall mainly in the rain. La lluvia en España cae principalmente en el llano. Hay alegría y también dolor. Pero la lluvia en España cae principalmente en el llano. Bonito, vulgar, chiflado, cuerdo. Las costumbres del mundo todas cambiarán y todas las costumbres seguirán igual. Pero si estás loco o solamente cuerdo, la lluvia en España cae principalmente en el llano. Paseamos enamorados, pero volamos encadenados, y los aviones en España caen principalmente con la lluvia. Sabía por qué le había venido esos versos a la cabeza. Era aquel sueño recurrente de su habitación en un castillo y de su madre, que se la cantaba mientras él yacía solemnemente en una cama diminuta junto al ventanal de muchos colores. No se lo cantaba a la hora de acostarse, porque todos los niños nacidos para la alta lengua debían afrontar solos la oscuridad, sino a la hora de la siesta. El pistolero recordaba el denso resplandor gris de lluvia que titilaba en los colores del ventanal. Recordaba el frescor de la habitación y la cálida pesadez de las mantas. El amor que sentía por su madre y sus rojos labios, la pegadiza melodía que acompañaba aquellas palabras sin sentido y sobre todo su voz. Una vez más volvió a acosarle la insistente canción, como un calor pegajoso, y repiqueteaba en su mente mientras él seguía caminando. Se le había terminado toda el agua y sabía que probablemente iba a ser hombre muerto. Nunca había imaginado que las cosas llegarían a tal extremo y lo lamentaba. Desde el mediodía se miraba los pies más que el camino ante él. Allí, en el desierto, la hierba del diablo se veía marchita y amarillenta. La compacta corteza se había desmenuzado aquí y allí hasta convertirse en simple gravilla. Las montañas no parecían más cercanas, a pesar de que habían transcurrido ya 16 días desde que abandonara la choza del último colono, un joven entre chiflado y cuerdo que vivía al borde del desierto. El pistolero recordaba que era dueño de un cuervo, pero no recordaba el nombre del cuervo. Contempló sus propios pies, que se movían arriba y abajo, sin dejar de escuchar la absurda cancioncilla que se repetía hasta convertirse en una lamentable algarabía, y se preguntó cuándo caería por primera vez. No quería caer, aunque no hubiese nadie para verlo. Era una cuestión de orgullo. Un pistolero conoce el orgullo, hueso invisible que hace que la cabeza se mantenga erguida. De pronto se detuvo y alzó la mirada, lo que provocó que la cabeza le diera vueltas, y por un momento tuvo la impresión de que su cuerpo flotaba. Las montañas sonaban sobre el remoto horizonte, pero ante él se destacaba otra cosa, algo mucho más cercano, a no más de 7 u 8 kilómetros quizá. Lo miró con los ojos y los párpados entornados, pero sus ojos estaban enrojecidos por la arena y el resplandor los cegaba.
meneó la cabeza y echó a andar de nuevo. La canción seguía zumbando una y otra vez. A cosa de una hora más tarde cayó al suelo y se despellejó las manos. Contempló con incredulidad las minúsculas perlas de sangre en su piel descamada. La sangre no parecía más débil, al contrario, parecía silenciosamente segura. Se le antojó casi tan pagada de sí como el desierto. Se sacudió las gotas de la mano, odiándolas ciegamente. La sangre estaba bien servida, se le ofrecía un sacrificio cruento. Lo único que debía hacer la sangre era correr, y correr, y correr. Observó las salpicaduras que habían caído sobre la parrilla del suelo y vio cómo eran absorbidas a una velocidad asombrosa. ¿Qué te parece eso, sangre? ¿Cómo te sienta? Oh Dios, has perdido el juicio. Se levantó y se llevó las manos al pecho. La cosa que había visto antes, prácticamente justo delante de él, le arrancó una exclamación de sorpresa, un graznido de cuervo sofocado por el polvo. Era un edificio, no, dos edificios, rodeados por una cerca caída. La madera parecía vieja y casi tan frágil como para ser obra de duendes. Era madera a punto de transustanciarse en arena. Una de las construcciones era un establo. La forma era clara e inconfundible. La otra era una casa o una canosa casa de arena, pues el viento había ido incrustando granos en las paredes hasta darle el aspecto de un castillo de arena, que el sol hubiera cocido y endurecido durante la marea baja, lo suficientemente como para servir de morada temporal. Proyectaba una sombra y sobre ella había alguien sentado, apoyado contra el edificio, y el edificio parecía inclinarse bajo la carga de su peso. Era él, pues, al fin, el hombre de negro. El pistolero siguió en pie con las manos sobre el pecho sin darse cuenta de que estaba en una postura declamatoria, y lo miró boquiabierto. En lugar de la tremenda excitación aleteante, o tal vez temor o un pasmo reverencial, y que esperaba sentir, no hubo más que oscuros y atávicos remordimientos por el odioso furioso que acababa de experimentar. De repente, contra su propia sangre y la interminable ronda de la canción infantil, The Rain in Spain, avanzó hacia la casa, la lluvia en España, desenfundando una pistola, False Mailing in the Plain. Cae principalmente en el llano. Cubrió los últimos centenares de metros corriendo, sin tratar de ocultarse. No había nada tras lo que ocultarse. Su propia sombra menguaba, competía con él en la carrera. Ignoraba que el agotamiento hubiera convertido su rostro en una mascarilla mortuoria y gris y sonriente. No se daba cuenta de nada, salvo de aquella figura en la sombra. No se le ocurrió hasta más tarde que la figura habría podido incluso estar muerta. Pateó una de las tablas de la deteriorada valla, que se partió en dos sin el menor sonido, casi como disculpándose, y se abalanzó a través del deslumbrado y silencioso patio del establo, empuñando la pistola. «¡Estás atrapado! ¡Estás atrapado! ¡Estás...!» La figura se removió inquietante y se puso en pie. El pistolero pensó: «Dios mío, qué consumido está, ¿qué le ha pasado?», porque el hombre de negro se había encogido más de medio metro y sus cabellos se habían vuelto blancos. Se detuvo perplejo, con un zumbido átono en la cabeza. El corazón le palpitaba a un ritmo demencial y pensó: «Voy a morirme aquí mismo». Aspiró el aire ardiente e inclinó la cabeza unos instantes. Al levantarla de nuevo, vio que no era el hombre de negro, sino tan solo un niño de cabello descolorido por el sol, que lo contemplaba con ojos que ni siquiera parecían interesados. El pistolero lo miró fijamente, con expresión vacua, y se sacudió la cabeza en un gesto de rechazo, pero el chico superó su negativa a creer en él. Seguía estando ahí, enfundado en unos tejados,
con un remiendo en la rodilla y una sencilla camisa de burda tela marrón. El pistolero volvió a sacudir la cabeza y siguió avanzando hacia el establo con la frente inclinada y la pistola todavía en la mano. Aún no podía pensar. Tenía la cabeza llena de puntitos. Comenzaba a incubar una terrible jaqueca palpitante. El interior del establo era oscuro y silencioso y estallaba de calor. El pistolero miró a su alrededor con enormes ojos incoloros. Indecisamente. Giró en redondo como un beodo y en el ruinoso umbral distinguió al chico mirándole a su vez. Un inmenso escalpelo de dolor se introdujo como una ensoñación en su cabeza, sajándola de sien a sien, dividiendo su cerebro como una naranja. Enfundó la pistola, se tambaleó, extendió las manos como para ahuyentar fantasmas y cayó de bruces. Cuando despertó, estaba tendido boca arriba y tenía un montón de heno bajo la cabeza. El chico no había podido moverlo de sitio, pero había hecho lo posible para que estuviera más cómodo, y lo había conseguido. Dirigió la vista hacia su propio cuerpo y observó que su camisa había manchas de humedad. Se pasó la lengua por los labios y saboreó el agua. Parpadeó. El chico estaba acuclillado junto a él, al ver que le tendió una lata abollada llena de agua. Él la recogió con manos temblorosas y se permitió beber un poco, solo un poco. Cuando hubo tragado ese poco y lo sintió en el estómago, bebió un poco más. A continuación derramó el resto de agua sobre su cara y emitió unos resoplidos de sorpresa. Los labios bien dibujados del muchacho se curvaron en una grave sonrisa. ¿Quiere comer algo? Todavía no, respondió el pistolero. Aún sentía el mareante dolor de cabeza de la insolación. El agua se movía inciertamente en su estómago como si no supiera muy bien hacia dónde ir. ¿Quién eres tú? Me llamo John Chambers. Puede llamarme Jake. El pistolero se sentó en el suelo e inmediatamente las náuseas fueron más intensas. Se inclinó hacia adelante y perdió breve lucha con su estómago. «Hay más», dijo Jake. Cogió la lata y se dirigió al fondo del establo. A los pocos pasos se detuvo y, con incertidumbre, le devolvió la sonrisa al pistolero. El pistolero asintió y enseguida agachó la cabeza y la sostuvo entre ambas manos. El chico era bien parecido y fuerte, unos 9 años de edad. Una sombra le cubría el rostro, cierto, pero a la sazón todos los rostros tenían sombras. Un extraño ruido sordo comenzó a sonar desde el fondo del establo y el pistolero levantó la cabeza alarmado y se llevó las manos a la culata. El ruido duró quizá unos 15 minutos y después cesó. El chico regresó con la lata, de nuevo llena. El pistolero volvió a beber con parsimonia y esta vez le sentó algo mejor. El dolor de cabeza empezaba a menguar. «No sabía qué hacer con usted cuando se cayó», comentó Jake. «Por unos instantes creí que iba a pegarme un tiro. Te había confundido con otra persona». «¿Con el sacerdote?» El pistolero le dirigió una mirada penetrante. «¿Qué sacerdote?» El chico frunció levemente el ceño. «El sacerdote. Acampó en el patio. Yo estaba en la casa de más allá. No me gustó, así que me quedé dentro. Vino al anochecer y se marchó al día siguiente. También me habría escondido de usted, pero estaba durmiendo cuando llegó». Alzó la cabeza con aire hosco, mirando más allá del pistolero. «No me gusta la gente. Me joden». «¿Qué aspecto tenía el sacerdote?» El chico se cogió de hombros. «Aspecto de sacerdote. Llevaba ropa negra». «¿Una caperuza y una sotana?» «¿Qué es una sotana?» «Como una túnica». El chico asintió. «Una túnica y una capucha». El pistolero se inclinó hacia adelante y el chico vio algo en su rostro que le hizo retroceder un poco. «¿Cuánto hace?» Yo... No te haré daño», le aseguró el pistolero con paciencia. «No lo sé, no me acuerdo del tiempo, todos los días son lo mismo».
Por primera vez el pistolero se preguntó conscientemente cómo habría llegado el chico hasta aquel lugar, rodeado por leguas y leguas de reseco y mortífero desierto. Pero decidió no preocuparse por eso, al menos de momento. ¿Aproximadamente hace mucho? No, no mucho. No llevo mucho tiempo aquí. Sintió que otra vez ardía por dentro. Cogió la lata y bebió con manos que temblaban apenas imperceptiblemente. Volvió a oír un fragmento de la canción de cuna, pero esta vez en un lugar de la cara de su madre vio la cara cortada de Ali, que había sido su mujer en el extinto pueblo de Tul. ¿Cuánto dirías? ¿Una semana? ¿2? ¿3? El chico lo miró con aire abstraído. Sí. ¿Sí qué? Una semana o 2 no salí. Él ni siquiera bebía. Pensé que quizá fuese el fantasma de un sacerdote. Tenía miedo. He tenido miedo casi todo el tiempo. Su rostro vibró como un cristal al borde del agudo, definitivo y destructor. Ni siquiera encendió el fuego. Lo único que hizo fue sentarse en el patio. Ni siquiera sé si durmió. ¿Cerca? Nunca había estado tan cerca de él, a pesar de la fuerte deshidratación. Se le humedecieron las manos y se le pusieron grasientas. Hay un poco de carne seca, señaló el chico. Está bien, asintió el pistolero. Ahora ya sí. El chico se levantó para ir a buscarla y sus rodillas crujieron ligeramente. Erguido, presentaba una hermosa figura. El desierto aún no lo había debilitado. Tenía los brazos delgados, pero la piel, aunque bronceada, no estaba seca ni arrugada. Tiene jugo, pensó el pistolero. Bebió otro sorbo de la lata. Tiene jugo y no es de este lugar. Jake regresó con un buen pedazo de cecina sobre lo que parecía un cesto con el pan estrabajoso por el sol. La carne era dura, correosa y lo bastante salada como para hacer que al pistolero le ardiera el llagado interior de la boca. Comió y bebió hasta sentirse ahito y volvió a sosegarse. El chico apenas tomó unos bocados. El pistolero lo contemplaba fijamente y el chico le devolvía la mirada. ¿De dónde vienes, Jake? Inquirió al fin. No lo sé. El chico frunció las cejas. Lo sabía. Cuando llegué aquí lo sabía, pero ahora se me ha vuelto todo borroso, como una pesadilla al despertarse. Tengo muchas pesadillas. ¿Te trajo alguien? No, contestó el chico. Me encontré aquí. Lo que dices no tiene sentido, dijo llanamente el pistolero. De pronto el chico pareció a punto de echarse a llorar. No puedo evitarlo. Me encontré aquí y ahora usted se irá y me moriré de hambre porque se me lo ha comido casi todo. Yo no pedí venir aquí. No me gusta. Me da miedo. No te tengas tanta lástima. Confórtate. Yo no pedí venir aquí, repitió con desconcierto desafiante. El pistolero se llevó a la boca otro pedazo de carne, masticándolo hasta disolver toda la sal antes de engullirlo. El chico se había convertido en parte del asunto, y el pistolero estaba convencido de que decía la verdad. No lo había perdido. Mala suerte. En cuanto a él sí que lo había perdido, pero no había pedido que el juego resultara tan sucio. No pidió tener ocasión de apuntar sus revólveres contra el populacho desarmado de Tul. No pidió disparar contra Ali y su rostro, marcado por aquella extraña y brillante cicatriz. No pidió tener que elegir entre la obsesión por el cumplimiento del deber y la moralidad criminal. Desesperado, el hombre de negro había comenzado a mover los hilos de una manera indigna, si en verdad era el hombre de negro quien movía los hilos en este caso concreto. No era justo implicar a inocentes desconocidos y hacerles pronunciar frases que no comprendían, sobre un escenario extraño. Por lo menos, pensó, Ali había vivido algo, aunque fuera ilusoriamente, pero este maldito chico. Cuéntame lo que recuerdes, le pidió. Es muy poco, y ya no me parece tener ningún sentido.
Cuéntamelo, quizá yo pueda encontrar el sentido. Había un lugar, el que había antes de este, un sitio alto, con muchas habitaciones y un patio desde el que se veían edificios enormes y agua. En medio del agua había una estatua. ¿Una estatua en el agua? Sí, una dama con una corona y una antorcha. ¿No estarás inventándote todo esto? Puede ser, admitió el chico desesperanzado. Había cosas para viajar por las calles, cosas grandes y cosas pequeñas, cosas amarillas. De las amarillas había muchas. Yo iba andando hacia la escuela. Había caminos de cemento junto a las calles, escaparates para mirar, con estatuas vestidas de ropa. Las estatuas vendían la ropa. Ya sé que parece una locura, pero las estatuas vendían la ropa. El pistolero meneó la cabeza y examinó el rostro del chico para descubrir sus mentiras. No las sabía. Yo iba andando hacia la escuela, repitió el chico con insistencia, y tenía una... Cerró los párpados y los labios se movieron súbitamente. Una cartera marrón. Llevaba el almuerzo y tenía nuevamente la duda, una duda agónica. Tenía una corbata. ¿Una qué? No lo sé. Los dedos del chico ejecutaron un lento ademán inconsciente ante su cuello, un ademán que el pistolero relacionó con un ahorcamiento. No sé. Se ha perdido todo. Desvió la mirada. ¿Me dejas que te haga dormir? Preguntó el pistolero. No tengo sueño. Puedo hacer que tengas sueño y puedo hacer que te acuerdes. Jake, dudoso, quiso saber. ¿Cómo lo haría? Con esto. El pistolero extrajo uno de los cartuchos de su canana y le dio vueltas entre los dedos. Era un movimiento diestro, tan fluido como el del aceite. El cartucho rodó sin esfuerzo entre el pulgar y el índice y el del medio, el medio y el anular y el meñique. Se perdió de vista y reapareció. Casi como si flotara, empezó a viajar en sentido contrario. El cartucho se paseaba entre los dedos del pistolero. Los mismos dedos se movían como una cortina de cuentas bajo la brisa. El chico miraba, sustituida su mirada inicial por una evidente deleite, más tarde con una especie de trance, y luego por una naciente vacuidad muda. Cerró los ojos. El cartucho siguió danzando de un lado a otro. Jake volvió a abrir los ojos. Contempló un rato más la danza límpida y regular por entre los dedos del pistolero y cerró los ojos de nuevo. El pistolero continuó, pero los ojos de Jake ya no volvieron a abrirse. El muchacho respiraba pausadamente, con calma bovina. ¿También aquello era parte del juego? Sí. Había una cierta belleza, una cierta lógica, como las filigranas que suelen festonear las banquisas de duro hielo azul. Le pareció escuchar un tintineo de campanillas agitadas por el viento. No era la primera vez que el pistolero percibía el amargo sabor rasposo de las náuseas del alma. De pronto el cartucho que se sostenía entre los dedos y manipulaba con tal gracia inaudita se le antojó vivo, horripilante como la huella de un monstruo. Lo recogió en la palma y se forzó dolorosamente a cerrar. En el mundo existían cosas como la violación y asesinato y prácticas inconfesables, y todo era en nombre del bien, el maldito bien, en nombre del mito, del grial, de la torre. En algún lugar la torre y sus negros muros se alzaban hacia el firmamento, y el pistolero, con sus oídos purgados por el desierto, oía un dulce tintineo de campanillas. ¿Dónde estás? Preguntó. Jake Chambers baja las escaleras con una cartera. Hay un libro de ciencias naturales, hay una geografía económica, hay una libreta, un lápiz, un almuerzo que la cocinera de su madre, la señora Greta Shaw, le ha preparado en la cocina de cromados y fórmica donde un extractor murmura eternamente y absorbe olores extraños. En la bolsa del almuerzo lleva un bocadillo de jalea con manteca de maní, un bocadillo de salchicha con cebolla y lechuga y 4 galletitas Oreo.
Sus padres no lo detestan, pero parece que lo tienen bastante olvidado. Han abdicado y lo han puesto al cuidado de la señora Greta Shaw, de institutrices, de un tutor durante el verano y de la escuela, que es privada y buena y sobre todo blanca, durante el resto del año. Ninguna de estas personas han pretendido ser jamás nada que no sean. Profesionales, los mejores en sus respectivos campos. Ninguna lo han cogido en su cálido seno, como suele ocurrir en las novelas históricas que lee la madre y que Jake a veces hojea buscando los trozos verdes. Novelas histéricas las llama su padre a veces. «Mira quién habla», dice su madre con infinito desdén tras una puerta cerrada ante la que Jake está escuchando. Su padre trabaja para la red y probablemente Jake podría reconocerlo en una rueda de identificación. Jake ignora que odia a todos los profesionales, pero así es. La gente siempre lo ha desconcertado. Le gustan las escaleras y no quiere utilizar el ascensor del edificio. Su madre, delgaducha pero sexy, se acuesta a menudo con amigos enfermizos. Ahora está en la calle. Jake Chambers está en la calle. Ha salido ya al camino. Es pulcro y bien educado, apuesto, sensible, no tiene amigos, solo conocidos, no se ha parado nunca a pensar en ello, pero le duele. No sabe ni comprende que su larga relación con profesionales le ha hecho adoptar muchos de sus rasgos. La señora Greta Shaw prepara unos bocadillos muy profesionales, los corta en diagonal y les quita la corteza, de manera que cuando él se los come a la hora del descanso da la impresión de hallarse en una fiesta con una copa en la otra mano, en vez de una novela deportiva de la biblioteca escolar. Su padre gana mucho dinero porque es un maestro en el arte de eliminar competidores. Es decir, que sabe programar en su red un espectáculo más fuerte que el programado por la red rival. Su padre fuma 4 paquetes de cigarrillos al día. Su padre no tose, pero exhibe una dura sonrisa, como los cuchillos de carne que se venden en los supermercados. Calle abajo. Su madre le deja dinero para el taxi, pero siempre que no llueve él prefiere ir andando, balanceando la cartera. Es un niño muy norteamericano, con pelo rubio y ojos azules. Las chicas ya han empezado a fijarse en él. Su madre lo aprueba, y él no las esquiva con espantadiza arrogancia infantil. Les habla con inconsciente profesionalidad y las deja desconcertadas. Le gusta la geografía y jugar a bolos por la tarde. Su padre posee acciones de una empresa que fabrica máquinas para enderezar automáticamente los bolos, pero la bolera que Jake suele frecuentar no utiliza la marca de su padre. Jake cree que no ha pensado en ello, pero lo ha hecho. Caminando calle abajo pasa por la tienda de modas Brendio, donde algunos maniquís llevan abrigos de pieles o trajes eduardianos de 6 botones y algunos nada en absoluto. Algunos están desnudos. Estos modelos, estos maniquís, son perfectamente profesionales y él odia todo profesionalismo. Todavía es demasiado joven para haber aprendido a odiarse a sí mismo, pero en él ya está la semilla, plantada en la amargada hendidura de su corazón. Llega a la esquina y se detiene con la cartera a su lado. La corriente del tráfico ruge ante él. Chirriantes autobuses, taxis, Volkswagens, un camión grande. No es más que un niño, pero nada corriente y por el rabillo del ojo alcanza a ver al hombre que lo mata. Es el hombre de negro y no distingue la cara, sino solamente la ondulante túnica, las manos extendidas. Cae a la calzada con los brazos abiertos, sin soltar la cartera que contiene el almuerzo sumamente profesional de la señora Greta Shaw. Una fugaz mirada a través del parabrisas polarizado le muestra el rostro horrorizado de un hombre de negocios con un sombrero azul oscuro en cuya cinta destaca una pequeña y vistosa pluma. Una anciana chilla en la acera de enfrente, va tocada con un sombrero negro con redecilla. No hay nada de vistoso en esa redecilla negra, es como un velo de luto.
Lo único que hace Jake es sorprenderse, aparte de seguir teniendo la misma sensación de desconcierto precipitado de siempre. ¿Así es como acaba todo? Va a caer en la mitad de la calle y contempla una grieta tapada con asfalto. A unos 5 centímetros de sus ojos, su mano le ha soltado la cartera. Está preguntándose si se habrá despellejado las rodillas cuando el automóvil del hombre de negocios, con el sombrero azul y la pluma vistosa, le pasa por encima. Es un gran Cadillac azul 1976, con neumáticos de 16 pulgadas. Es casi exactamente del mismo color que el sombrero del conductor. El coche le quiebra la espalda a Jake, le aplasta el estómago y le hace brotar por la boca un chorro de sangre a presión. El chico vuelve la cabeza y ve las luces del freno del Cadillac y el humo que despiden las ruedas traseras, ahora bloqueadas. El automóvil ha pasado también sobre la carretera y ha dejado sobre ella una extensa huella negra. Vuelve la cabeza hacia el otro lado y ve un Ford grande de color amarillo que se detiene a escasos centímetros de su cuerpo con un chirrido de frenos. Un tipo negro que empujaba un carrito para la venta ambulante de dulces y refrescos corre hacia él. Por la nariz, los oídos, los ojos y el recto de Jake fluyen sangre. Tiene los genitales destrozados. Con cierta irritación se pregunta si se habrá despellejado mucho las rodillas. El hombre del Cadillac corre hacia él, balbuceando. En algún lugar una voz terrible y serena, la voz de la fatalidad, dice: «Soy un sacerdote. Déjenme pasar». El acto de constricción. Ve la túnica negra y experimenta un súbito horror. Es él, el hombre de negro. Con sus últimas fuerzas consigue apartar la cara. En algún lugar se oye por la radio una canción del grupo de rock Kiss. Ve su propia mano que se arrastra sobre el asfalto, pequeña, blanca, bien formada. Nunca se ha mordido las uñas. Jake muere mirándose la mano. El pistolero permaneció sentado en la absorta reflexión. Estaba cansado y le dolía todo el cuerpo. Los pensamientos le llegaban con lentitud desesperante. Frente a él, el sorprendente muchachito dormía con las manos cruzadas sobre el regazo y seguía respirando pausadamente. Había narrado su historia sin grandes muestras de emoción, si bien hacia el final le había temblado la voz, al llegar a la parte del sacerdote y al acto de contrición. Naturalmente no le había hablado al pistolero acerca de su familia y de su perpleja sensación de dictomía, pero eso se había filtrado entre los demás, por lo menos se había filtrado lo suficiente como para reconocer su presencia. El hecho de que nunca hubiera existido una ciudad como la descrita por el chico, o en todo caso que sólo hubiese podido existir en el mito de la prehistoria, no era la parte más inquietante de la narración, pero resultaba perturbador. Todo era perturbador. El pistolero temía las posibles implicaciones. «Jake, ¿eh? ¿Quieres acordarte de todo esto cuando te despiertes o prefieres olvidarlo?» «Olvidarlo», respondió el chico de inmediato. «Me salía sangre». «De acuerdo. Ahora vas a dormirte, ¿entendido? Adelante, échate». Jake se tendió, pequeño, pacífico, inofensivo. El pistolero no creía que fuese inofensivo. De él emanaba una sensación letal y el hedor de la predestinación. Al pistolero no le gustaba esa sensación, pero le gustaba al chico. Le gustaba mucho. «Jake, shh, quiero dormir». «Sí, y cuando despiertes no recordarás nada de esto». «Bien». El pistolero lo contempló brevemente y pensó en su propia niñez. Por lo general le parecía como vivida por otra persona, una persona que hubiera saltado a través de una membrana osmótica para convertirse en alguien distinto. Pero en aquellos momentos se le antojaba dolorosamente próxima. En el establo de la estación de paso hacía mucho calor y bebió cautelosamente un poco más de agua.
Se levantó, anduvo hacia el fondo del edificio y se detuvo a mirar en uno de los pesebres para las caballerizas. En un rincón había un pequeño montón de heno blanco y una manta doblada pulcramente, pero no olía a caballo. En aquel establo no olía nada. El sol había consumido todos los olores sin dejar nada tras de sí. El aire era absolutamente neutro. Al fondo del establo había un cuartito oscuro con una máquina de acero inoxidable en el centro, indemne al orín y a la podredumbre. Tenía todo el aspecto de una mantequera. A su izquierda sobresalía un tubo niquelado que terminaba justo encima de un sumidero en el suelo. El pistolero había visto bombas parecidas en otros lugares secos, pero nunca una tan grande. Era incapaz de imaginar a qué profundidad debieron de perforar hasta llegar al agua, eternamente sucia y oculta bajo la superficie del desierto. ¿Por qué no habían desmontado la bomba cuando abandonaron la estación de paso? Tal vez fueron los demonios. Se estremeció súbitamente, con una brusca contracción de la espalda. Por unos instantes se le puso la carne de gallina. Se acercó a los mandos y pulsó el botón de puesta en marcha. La máquina comenzó a zumbar. Al cabo de quizá medio minuto, un chorro de agua clara y fresca brotó del tubo y se escurrió por el sumidero, para ser aspirada de nuevo. Manaron tal vez unos 15 litros antes de que la bomba se desconectara por sí sola con un clic final. Era un objeto tan ajeno a aquel tiempo y lugar como el verdadero amor, pero tan concreto como el juicio. Recuerdo mudo de una época en la que el mundo aún no se había movido. Probablemente funcionaba con una pila atómica, pues no había electricidad en 1000 kilómetros a la redonda y unas pilas secas se habrían descargado mucho antes. El pistolero no le gustó. Volvió a sentarse junto al chico, que ahora apoyaba el rostro en una mano. Un chico simpático. El pistolero bebió algo más de agua y cruzó las piernas, sentándose a la manera india. El chico, al igual que aquel morador del borde del desierto, dueño de un pájaro, Zoltán, recordó abruptamente el pistolero. El cuervo se llamaba Zoltán. Había perdido el sentido del tiempo, pero parecía incuestionable el hecho de que se hallaba cada vez más cerca del hombre de negro. El pistolero se preguntaba, y no por primera vez, si quizás el hombre de negro le permitía ganar terreno deliberadamente por alguna razón. ¿Acaso el pistolero estuviera siguiendo su juego? Trató de imaginar cómo sería la confrontación, pero no lo consiguió. Hacía mucho calor, pero ya no se sentía mareado. Una canción infantil le vino de nuevo a la imaginación, pero esta vez no le recordó a su madre, sino a Cort. Cort, con el rostro cosido por las cicatrices de pedradas, balazos y golpes de instrumentos contundentes. Las cicatrices de la guerra. Se preguntó si Cort habría tenido alguna vez un amor equiparable a aquellas monumentales cicatrices. Lo dudaba. Pensó en Aileen y también en Marten, hechicero incompleto. El pistolero no era hombre que se regodeara rememorando el pasado, tan solo un preciso concepto del futuro y de su propia constitución emocional evitaban que fuera un individuo sin imaginación, un lerdo. Por consiguiente, el curso de sus pensamientos en aquellos momentos no dejaba de resultarle un tanto sorprendente. Cada nombre que le venía a la mente conjuraba a otros. Cuthbert, Paul, el anciano Jonas y Susan, la encantadora muchacha de la venta. El pianista de Tull, también muerto, todos habían muerto en Tull y por su mano. Gustaba de las viejas melodías y el pistolero comenzó a canturrear una en voz baja. Amor, oh descuidado amor, mira lo que el descuidado amor ha hecho.
El pistolero se rió, divertido. Soy el último de aquel mundo verde y de cálidos matices, y a pesar de toda su nostalgia, no se compadecía de sí mismo. El mundo había cambiado despiadadamente, pero sus piernas eran todavía fuertes, y el hombre de negro estaba cada vez más cerca. El pistolero se echó una cabezada. Ya casi había oscurecido cuando se despertó y el chico no estaba allí. El pistolero se incorporó y oyó crujir sus articulaciones y se dirigió a la puerta del establo. En la penumbra del porche de la posada danzaba una pequeña llama. Anduvo hacia ella arrastrando su sombra, larga y negra bajo la luz ocre del crepúsculo. Jake estaba sentado junto a un quinqué. El queroseno estaba en un bidón, explicó, pero no me he atrevido a encenderlo dentro de la casa. Está todo tan seco. Has hecho muy bien. El pistolero tomó asiento a su lado. Sus posaderas levantaron una nube de polvo de muchos años, a la que no prestó ninguna atención. La llamita del quinqué sombreaba el rostro del chico con tonalidades delicadas. El pistolero sacó la petaca y lió un cigarrillo. Tenemos que hablar, declaró. Jake asintió. Supongo que ya has comprendido que estoy persiguiendo al hombre que viste aquí. ¿Va a matarlo? No lo sé. Va a tener que explicarme algo. Quizá tenga que obligarlo a que me lleve a cierto lugar. ¿A qué lugar? A una torre, respondió el pistolero. Sostuvo la punta del cigarrillo sobre el tubo del quinqué y aspiró. El humo se dispersó en la naciente brilla nocturna. Jake lo contempló. Su rostro no reflejaba miedo, ni curiosidad, ni, desde luego, entusiasmo alguno. Mañana seguiré mi camino, prosiguió el pistolero. Tendrás que venir conmigo. ¿Cuánta carne de esa queda todavía? Solo un puñado. ¿Y maíz? Un poco. El pistolero asintió. ¿Sabes si hay algún sótano? Sí. Jake lo miró. Sus pupilas se habían dilatado hasta parecer inmensas y frágiles. Hay que tirar de una anilla en el suelo, pero no he bajado nunca. Tenía miedo de que la escala se rompiera y no pudiera volver a subir. Y huele muy mal. Es el único sitio de por aquí que tiene algún olor. Nos levantaremos temprano y veremos si hay algo que valga la pena llevarse, y luego nos esfumaremos. Muy bien. El chico hizo una pausa y añadió: Me alegro de no haberlo matado mientras dormía. Tenía una horca y pensé en hacerlo, pero no lo hice, y ahora ya no me dará miedo irme a dormir. ¿De qué tenías miedo? De los fantasmas, de que él volviera. ¿El hombre de negro? Dijo el pistolero. No era una pregunta. Sí. ¿Es malo? Depende de cómo lo mires, contestó el pistolero con aire ausente. Se levantó y arrojó la colilla hacia el desierto. Me voy a dormir. El muchacho lo miró con timidez. ¿Puedo dormir en el establo con usted? Claro. El pistolero se detuvo en los escalones y alzó la vista, y el chico fue con él. Allá estaban la estrella polar y Marte. El pistolero tuvo la sensación de que si cerraba los ojos podría oír el croar de las primeras ranas de la primavera, oler el verde y casi estival aroma del césped de los patios tras la primera siega, y oír tal vez el indolente chasquido de las bolsas de croquet cuando las damas del ala este, ataviadas únicamente con un camisón, jugaban un partido en el atardecer que se deslizaba apaciblemente hacia la oscuridad. Casi podía ver a Eileen surgiendo por una abertura entre los setos. Pensar tanto en el pasado no era propio de él. Se dio la vuelta y recogió el quinqué. Vámonos a dormir, ordenó. Marcharon juntos hacia el establo. A la mañana siguiente exploró el sótano. Jake estaba en lo cierto. Era un lugar maloliente. Desprendía un hedor húmedo y cenagoso que el pistolero, acostumbrado como estaba al antiséptico aire del desierto y al establo, le hizo sentir náuseas. Olía a coles, a nabos y a patatas con ojos rasgados y ciegos,
consumidos por una eterna podredumbre. La escala empeoró, pero parecía bastante sólida y comenzó a descender. El suelo era de tierra y con la cabeza casi rozaba las vigas del techo. Allá abajo aún vivían arañas, arañas desagradablemente grandes, de cuerpo gris y moteado. Muchas de ellas habían sufrido mutaciones, algunas tenían ojos en el extremo de las largas antenas y otras hasta 16 patas, o incluso más. El pistolero miró a su alrededor esperando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. ¿Está bien?, le gritó Jake nervioso. Sí. Enfocó la vista hacia un rincón. Hay latas. Espera. Avanzó cautelosamente hacia el rincón, agachando la cabeza. Había una caja muy vieja con un lado sorprendido. Las latas contenían verduras, judías verdes, alubias y 3 latas de carne en conserva. Cargó con todas las que pudo y regresó hacia la escala. Trepó hasta la mitad y se las entregó a Jake, que se arrodilló para recogerlas. Acto seguido volvió a por más. Fue en ese tercer viaje cuando oyó un gruñido quejumbroso que surgía de los cimientos. Se giró, miró y se sintió invadido por una especie de terror distraído, una sensación lánguida y al mismo tiempo repelente como la de hacer el amor bajo el agua, ahogándose el uno dentro del otro. Gruesos bloques de arenisca constituían los cimientos y sin duda habían estado regularmente dispuestos cuando la estación de paso era nueva, pero a la sazón componían todo tipo de ángulos zigzagueantes y temblorosos, haciendo que la pared pareciese cubierta de extraños jeroglíficos ondulantes. Por la juntura de 2 de aquellas recónditas grietas flujía un chorro de arena, como si desde el otro lado alguna cosa con una vaseante y agónica intensidad estuviera excavando una salida. El plañido subía y bajaba de tono y se volvía cada vez más fuerte hasta llenar todo el sótano con sus ecos, un sonido abstracto de lacerante dolor y terrible esfuerzo. —¡Suba! —chilló Jane. —¡Oh, Dios, señor! ¡Suba enseguida! —Vete —dijo el pistolero serenamente. —¡Suba! —añadió de nuevo Jake. El pistolero no contestó. Su mano derecha desenfundó una de las armas. Para entonces ya se había formado un agujero en la pared, un agujero del tamaño de una moneda. A través del telón de su propio terror oyó el rumor de las pisadas de Jake, que huía a la carrera. El chorro de arena se detuvo. El gemido cesó y fue sustituido por el ruido de una respiración rítmica y fatigosa. —¿Quién eres? —preguntó el pistolero. No hubo respuesta. Y en la alta lengua, con la voz embutida del viejo trueno de la autoridad, Rolando volvió a preguntar: —¿Quién eres, demonio? Habla si quieres. Mi tiempo es breve. Mis manos pierden la paciencia. —Despacio —respondió una voz grumosa y arrastrada desde el interior de la pared. El pistolero sintió que su terror de pesadilla se hacía más profundo y casi sólido. Era la voz de Alice, la mujer con la que había vivido en el pueblo de Tull. Pero Alice estaba muerta. Él mismo la había visto caer con un agujero de bala entre los ojos. Honduras insondables parecieron nadar ante sus ojos, descendiendo vertiginosamente. Pasa despacio por los Draues, pistolero. Mientras tú viajas con el chico, el hombre de negro viaja con tu alma en el bolsillo. ¿Qué quieres decir? Habla. Pero la respiración había cesado. El pistolero permaneció unos instantes paralizado hasta que de pronto una de las enormes arañas le cayó sobre el brazo y trepó frenéticamente hacia su hombro. Se la sacudió de encima con un gruñido involuntario y se puso en movimiento. No hubiera querido hacerlo, pero la costumbre era estricta e inviolable. Los muertos entre los muertos, como decía el antiguo proverbio, solamente un cadáver puede hablar. Se acercó
al agujero y lo golpeó con el puño. La arenisca se deshizo fácilmente en los bordes y tensando apenas los muslos. El pistolero pudo introducir la mano a través de la pared. Tocó algo sólido, algo con protuberancias irregulares y desgastadas. Lo sacó. Era una quijada, corroída en un extremo. Tenía los dientes torcidos. Muy bien, dijo en voz baja. Se embutió bruscamente el hueso en el bolsillo de atrás y regresó hacia la escala, transportando con dificultad las últimas latas. Al salir dejó la trampilla abierta, así entraría la luz del sol y mataría las arañas. Jake estaba en medio del patio del establo, encogido de miedo sobre el agrietado suelo pedregoso. Al ver al pistolero soltó un grito, retrocedió 1 o 2 pasos y enseguida echó a correr hacia él, sollozando. Creí que lo había atrapado, creí... No lo ha hecho. Atrajo al chico hacia sí y sintió en el pecho el cálido contacto de su cara y en las costillas el de sus manos secas. Más tarde pensó que fue entonces cuando empezó a querer al chico, cosa, por supuesto, que el hombre de negro debía de tener prevista desde un principio. ¿Era un demonio? Su voz sonó ahogada. Sí, un demonio parlante. Ya no hemos de volver allí nunca más. Vamos. Entraron en el establo y el pistolero se hizo una bolsa improvisada con la manta bajo la que había dormido. La manta le daba calor y le picaba, pero no había otra cosa. Una vez acabó, fue a la bomba a llenar los odres. Coge uno de los odres, dijo el pistolero. Cárgatelo sobre los hombros, como un faquir lleva su serpiente. ¿Ves? Sí. El chico lo miró con cara de adoración y levantó uno de los pellejos. ¿Pesa demasiado? No, está bien. Dime la verdad ahora. Si te da una insolación, no podré cargar contigo. No me dará una insolación. Estaré bien. El pistolero asintió. Vamos hacia las montañas, ¿verdad? Sí. Se enfrentaron de nuevo con aquel sol aplastante. Jake, cuya cabeza llegaba justo a la altura de los codos del pistolero, iba a la derecha y algo adelantado, con las correas de cuero crudo de los extremos del odre colgando hasta casi las espinillas. El pistolero se había cruzado otros 2 pellejos sobre los hombros, llevaba el hato de comida bajo la axila izquierda y lo sujetaba contra el cuerpo con el brazo. Cruzaron el portón opuesto de la estación de paso y encontraron otra vez los surcos borrosos de la ruta de las diligencias. Llevaban unos 15 minutos caminando cuando Jake volvió la cabeza y agitó la mano hacia los 2 edificios que parecían acurrucarse en la titánica inmensidad del desierto. «Adiós», gritó Jake, «adiós». Siguieron andando. La ruta de las diligencias superó un repecho de arena petrificada y cuando el pistolero volvió la vista atrás, la estación de paso había desaparecido. Una vez más, lo único que existía era el desierto. Hacía ya 3 días que habían salido de la estación de paso. Las montañas parecían engañosamente cercanas. Podían ver la extensión del desierto hasta el pie de las colinas, las primeras laderas peladas, el lecho de roca que perforaba la piel de la tierra en hosco triunfalismo erosionado. Más arriba la tierra volvía a ser casi horizontal por un breve techo y por primera vez en meses o años el pistolero pudo divisar algo verde. Era un verde vivo y auténtico, hierba y abetos enanos que quizás incluso sauces, alimentados por un arroyo de nieve que fluía desde lo más alto. Más allá, la roca se enseñoreaba de nuevo, alzándose con esplendor ciclópeo y caótico hacia las deslumbrantes cumbres nevadas. A la izquierda, una enorme quebrada mostraba el camino hacia lejanos oteros, mesetas y precipicios, no tan grandes, de piedra arenisca erosionada. La garganta quedaba eclipsada casi permanentemente por una membrana gris de chubascos. Por la noche Jake, escasos minutos antes de que el sueño lo venciera, contemplaba fascinado el esgrima brillante de los lejanos relámpagos, blancos y violáceos, en la sobrecogedora limpieza del aire nocturno.
El chico se portaba bien. Era duro y además daba la impresión de combatir la fatiga con una tranquilidad y profesional reserva de voluntad que el pistolero sabía apreciar plenamente. No hablaba mucho y no hacía preguntas, ni siquiera acerca de la quijada, que el pistolero volteaba una y otra vez entre las manos mientras fumaba su cigarrillo vespertino. Tenía la sensación de que el chico se sentía muy halagado, quizá incluso exaltado, en su compañía y aquello le inquietaba. Alguien había interpuesto al chico en su camino. Mientras tú viajas con el chico, el hombre de negro viaja con tu alma en el bolsillo. Y el que Jake no entorpeciera el avance solamente servía para abrir paso a otras posibilidades más siniestras. A intervalos regulares seguían mostrando las huellas simétricas de las hogueras del hombre de negro, y el pistolero le parecía que estas marcas estaban mucho más frescas que antes. La tercera noche el pistolero tuvo la certeza de ver la chispa lejana de otra fogata en algún punto de los primeros contrafuertes. Casi a las 2 de la tarde del cuarto día desde su salida de la estación de paso, Jake se tambaleó y estuvo a punto de caer. «Ven aquí y siéntate», dijo el pistolero. «No, estoy bien». «Siéntate». El chico se sentó, obediente. El pistolero se puso en cuclillas a su lado, de modo que Jake quedara a la sombra. «Bebe». No toca beber hasta... «Bebe». El chico bebió 3 sorbos. El pistolero humedeció un extremo de la manta, ya un tanto desteñida, y pasó el tejido mojado sobre la frente y las muñecas del chico, resecas por la fiebre. «A partir de ahora, todos los días a esta hora, nos tomaremos un descanso. 15 minutos. ¿Quieres dormir?» «No». El chico lo contempló con expresión avergonzada. El pistolero le devolvió la mirada sin inmutarse y con aire abstraído extrajo uno de los cartuchos de su cinturón y comenzó a darle vueltas entre los dedos. El chico lo miraba fascinado. «Muy hábil», comentó. El pistolero asintió. «Y tanto», hizo una pausa. «Cuando yo tenía tu edad vivía en una ciudad amurallada. ¿Te lo había dicho ya?» El chico negó con la cabeza, soñoliento. «Pues así era, y había un hombre malvado». «¿El sacerdote?» «No», contestó el pistolero, «pero ahora creo que ambos tenían alguna relación. Hasta es posible que fueran hermanastros. Marten era un mago, como Merlín». «¿Te hablaron alguna vez de Merlín allí donde vivías, Jake?» «Merlín y Arturo y los caballeros de la tabla redonda», dijo Jake como en sueños. El pistolero asintió, que una sacudida le recorría el cuerpo. «Sí», prosiguió, «entonces yo era muy joven». Pero el chico, todavía sentado y con las manos pulcramente dobladas sobre su regazo, ya se había dormido. «Cuando haga chascar los dedos despertarás. Te sentirás fresco y descansado. ¿Me has entendido?» «Sí». «Pues ahora échate». El pistolero sacó la bolsita con papel y tabaco y lió un cigarrillo. Le faltaba algo. Lo buscó, a su manera diligente y minuciosa, y no tardó en encontrarlo. Lo que faltaba era aquella exasperante sensación de prisa, el temor a quedarse atrás en cualquier momento, a que el rastro se desvaneciera y sólo le restara un trozo de hilo roto en las manos. Todo eso había desaparecido y poco a poco el pistolero iba sintiéndose más seguro de que el hombre de negro deseaba que lo atrapara. ¿Qué ocurriría luego? La pregunta era demasiado vaga para suscitarle interés. Cuthbert sí que la habría hallado interesante, de interés vital, pero Cuthbert ya no estaba y el pistolero solo podía seguir adelante de la manera que él sabía. Mientras fumaba contempló al chico y sus pensamientos volvieron a Cuthbert, que siempre reía. Riendo se había encaminado a la muerte, a Cort, que nunca reía, y a Marten, que sonreía a veces con una sonrisa fina y silenciosa, de cierto brillo inquietante, con un ojo que se entreabre en la penumbra y deja ver la sangre. También existía el halcón,
Por supuesto, el halcón se llamaba David, como el muchacho de la honda en la antigua leyenda. David estaba seguro, no conocía otra cosa que la necesidad de matar, desgarrar y sembrar el terror, como el mismo pistolero. David no era ningún aficionado, siempre jugaba en el centro de la pista. Quizás, empero, el halcón David estuvo al final más cerca de Marten que de nadie, y quizás su madre, Gabriel, lo había sabido. El pistolero se sintió como si su estómago ascendiera dolorosamente a la altura del corazón, pero no se alteró el rostro. Observó cómo el humo de su cigarrillo se elevaba en el cálido aire del desierto hasta difuminarse y recobró el hilo de sus pensamientos. 2. El firmamento era blanco, perfectamente blanco. El olor a lluvia impregnaba el aire y el aroma de los setos vivos y del césped era dulce e intenso. La primavera estaba en su apogeo. David, posado sobre el brazo de Cuthbert, era como una pequeña máquina de destrucción de brillantes ojos dorados que lo fulminaban todo con la mirada. La tira de cuero crudo que sujetaba sus pilluelas quedaba enlazada descuidadamente en el brazo de Cuthbert. Cord, la figura silenciosa, con pantalones de cuero remendados y camisa de algodón verde ceñida con un viejo y ancho cinturón de infantería, se mantenía de pie, algo separado de los dos muchachos. El verde de su camisa se fundía con los setos y con el ondulante césped de los patios posteriores, donde las damas aún no habían comenzado el partido de croquet. «Prepárate», le susurró Rolando a Cuthbert. «Estamos preparados», respondió Cuthbert, lleno de confianza. «¿No es verdad, Davy?» Hablaban en la baja lengua, el idioma compartido por marmitones y escuderos. Aún estaba muy lejano el día en que les sería permitido utilizar su propia lengua en presencia de otros. «Es un hermoso día para la caza. ¿No hueles a lluvia?» «Es...» Cord alzó bruscamente la jaula que sostenía en sus manos y dejó que se abriera uno de sus lados. El pichón salió de inmediato y se remontó hacia el cielo con raudo y palpitante aleteo. Cuthbert tiró del brazo, pero actuó demasiado lentamente. Fue un torpe parodia. Al halcón ya había iniciado el vuelo. Tras una breve crispadura de alas, recobró el equilibrio. Se lanzó hacia arriba, rápido como una bala, y ganó altura sobre el pichón. Se cortó y Cord se acercó a los muchachos con aire indiferente y proyectó su enorme y nudoso puño contra el oído de Cuthbert. El adolescente cayó sin el menor quejido, aunque contrajo los labios sobre las encías. De sus orejas manó un lento hilillo de sangre que salpicó el verde intenso de la hierba. «Has sido lento», le acusó. Cuthbert se levantó con esfuerzo. «Lo siento, Cord. Es que...» Cord le golpeó de nuevo y de nuevo cayó Cuthbert por tierra. Esta vez la sangre fluyó con mayor abundancia. «Habla en la alta lengua», le ordenó con voz suave. Era una voz sin inflexiones, con una leve ronquera de beodo. «Pronuncia tu acto de contrición en el lenguaje de la civilización, por la que han muerto hombres mucho mejores de lo que tú llegarás a ser nunca, gusano». Cuthbert se incorporó por segunda vez. Sus ojos refulgían con el brillo de las lágrimas, pero sus labios apretados componían una nítida línea de odio, que no temblaba en absoluto. «Estoy afligido», dijo Cuthbert, con voz tensa y sin aliento. «He olvidado el rostro de mi padre, cuyas pistolas espero llevar algún día». «Eso es, mocoso», asintió Cord. «Reflexionarás sobre lo que has hecho mal, y el hambre afirmará tus reflexiones. No cenarás, no desayunarás». «Mirad», gritó Rolando, señalando hacia lo alto. El halcón se había remontado por encima del antepichón.
Por unos instantes planeó en el blanco aire primaveral, extendida e inmóviles las cortas y musculosas alas. De repente las recogió y cayó como una piedra. Los dos cuerpos se confundieron y por un momento a Rolando le pareció ver sangre en el aire, aunque quizá fueran únicamente imaginaciones. El halcón emitió un breve chirrido de triunfo. El pichón cayó al suelo batiendo las alas con impotencia y Rolando corrió hacia la víctima, dejando atrás a Cort y al castigado Cadbert. La rapaz había aterrizado junto a su presa, plácida. Le desgarraba el rollizo pecho blanco. Unas cuantas plumas cayeron planeando lentamente. «David», gritó el hombre, mientras arrojaba al halcón un pedazo de carne de conejo extraído de su bolsa. El ave lo atrapó al vuelo y lo engulló con una sacudida hacia arriba del lomo y la garganta, y Rolando trató de enlazar sus pilluelas. El halcón se revolvió casi despistadamente y desgarró la piel del brazo de Rolando, dejándole un largo colgajo. Al instante regresó a su comida. Con un gruñido Rolando enlazó de nuevo la pigüela y esta vez detuvo el afilado pico del ave con un guantelete de cuero. Tras darle un segundo pedazo de carne, encapuchó al animal. David se posó dócilmente en su muñeca. Rolando siguió lleno de orgullo con el halcón posado en su brazo. «¿Qué es esto?», inquirió Cort, señalando la goteante herida en el antebrazo de Rolando. El muchacho se preparó a recibir el golpe y contrajo la garganta para no proferir ningún grito, pero esta vez no hubo golpe. «Me ha atacado», replicó Rolando. «Lo has cabreado», afirmó Cort. «El halcón no te teme, muchacho, y nunca te temerá. El halcón es el pistolero de Dios». Rolando se limitó a mirar a Cort sin decir nada. No era un muchacho imaginativo y si Cort pretendía que dedujera una lección de sus palabras, no dio en el blanco. Rolando era lo bastante pragmático como para suponer que tal vez aquella fuera una de las contadísimas frases sin sentido que le había oído alguna vez a Cort. Cadbert llegó junto a ellos y le sacó la lengua a Cort, sintiéndose a salvo en su lado ciego. Rolando no sonrió, pero le hizo una inclinación de cabeza. «Ya podéis iros», dijo Cort, mientras se hacía cargo del halcón. A continuación, volviéndose hacia Cadbert, añadió: «Pero recuerda tu reflexión, gusano, y tu ayuno, esta noche y mañana por la mañana». «Sí», respondió Cadbert, con solemne formalidad. «Gracias por este día tan instructivo». «Vas aprendiendo», admitió Cort, «pero tu lengua tiene la mala costumbre de asomarse por tu estúpida boca cuando tu instructor te vuelve la espalda. Quizá llegue el día en que tú y ella aprendáis cuáles son vuestros respectivos lugares». Y golpeó a Cadbert de nuevo, esta vez entre los ojos y lo bastante fuerte como para que Rolando oyera un ruido sordo como el que produce el mazo cuando un pinche de cocina espita una barrica de cerveza. Cadbert cayó desplomado de espaldas sobre la hierba, con ojos nublados, aturdido. Cuando pudo ver normalmente otra vez, miró fogosamente a Cort, revelando todo su odio, y era un aguijón tan brillante como la sangre del palomo en el centro de cada uno de sus ojos. Cadbert sacudió la cabeza y separó los labios en una pavorosa sonrisa que Rolando no había visto jamás. «Vaya», exclamó Cort, «parece que aún se puede esperar algo de ti. Cuando te creas preparado, ven a por mí, gusano». «¿Cómo lo has sabido?», preguntó Cadbert, con los dientes apretados. Cort se volvió hacia Rolando tan velozmente que éste estuvo a punto de retroceder y caerse, y entonces hubieran yacido ambos sobre la hierba, decorando el césped nuevo con su sangre. «Lo he visto reflejado en los ojos de este gusano», explicó. «No lo olvides, Cadbert. Esta es la última lección de hoy». Cadbert asintió de nuevo, volviéndose a mostrar la terrible sonrisa de antes, y dijo: «Estoy afligido. He olvidado el rostro». «Corta el rollo», le interrumpió Cort, desinteresándose del asunto. «Iros ya, los dos. Si tengo que seguir viendo vuestras estúpidas caras de gusano durante más tiempo, acabaré vomitando».
Cuthbert sacudió la cabeza para despejarse y se puso en pie. Colt ya había comenzado a descender por la ladera con zancadas patituertas, una figura poderosa y en cierto modo prehistórica. Al ir encorvado, meneaba la cabeza y su coronilla afeitada y curtida se erguía oblicuamente. «He de matar a ese hijo de puta», declaró Cuthbert, todavía sonriendo. En su frente comenzaba a formarse un gran chichón, feo y amoratado. «No será ninguno de los dos quien lo haga», replicó Rolando, empezando a sonreír a su vez. «Podemos ir a cenar a la cocina del oeste. El cocinero nos dará algo». «Se lo dirá a Cort». «No, es amigo de Cort», objetó Rolando. Luego, encogiéndose de hombros, añadió: «¿Y qué si lo dice?» Cuthbert le sonrió de nuevo. «Claro, muy bien. Siempre he deseado saber cómo se ve el mundo cuando uno le han retorcido la cabeza hacia atrás y de arriba abajo». Echaron a andar sobre el verde césped, el uno junto al otro, proyectando sus sombras bajo la hermosa luz primaveral.